A ver, seamos honestos. Todos salimos de ver Hereditary con un nudo en el estómago y la sensación de que Ari Aster nos había tendido una trampa. Pero, ¿alguna vez te detuviste a pensar por qué te sentiste tan malditamente acorralado? No es solo por las escenas gráficas que ya todos conocemos o por ese chasquido de Charlie que todavía te persigue de noche. Es porque desde el minuto 1 la película te está gritando en la cara que esta familia nunca tuvo una oportunidad, que su libre albedrío era una ilusión y que nosotros como espectadores somos cómplices de su caída. En este video no solo vamos a repasar los sustos, vamos a bajar al sótano de la narrativa de Aster para diseccionar el lenguaje oculto de los cultos y los rituales. Y esto la mayoría lo pasa por alto. Te voy a revelar la mitología real y bastante aterradora del rey Paimon que se esconde en los grimorios antiguos y cómo cada movimiento de cámara está diseñado para convertirte a ti en un miembro más del culto y sin que tú te des cuenta. Ahora quédate hasta el final porque vamos a descifrar por qué el diseño de producción de las miniaturas es clave para entender que en el cine de Aster la herencia y el legado no es solo un regalo, es una sentencia de muerte de la que es imposible escapar. Bienvenidos a la anatomía de una trampa perfecta. A ver, primero que nada, para entender el horror de esta película, primero tenemos que entender a quién le estamos rezando. Ari Aster, el director de esta película, no se inventó a un demonio genérico. Fue directo a los grimorios del siglo XVII. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, más adelante en el video te lo explico, pero se fue específicamente a un libro llamado La llave menor de Salomón. Si quieres saber más de estos libros que hablan de demonios, déjamelo en los comentarios. Coméntame algo como yo quiero saber. Porque volviendo a la película, tenemos al rey Paimon, que es un demonio que se describe en la demonología como una de las entidades más leales a Lucifer, un maestro de las ciencias y las artes, que curiosamente aparece montado en un camello y precedido por hombres tocando trompetas. Pero aquí está el truco cinematográfico mediante dos elementos. Primero, Aster no te lo muestra de frente porque no necesita asustarte con efectos especiales baratos. El culto usa un lenguaje visual de predestinación. ¿Te fijaste en el sello de Paimon? Está en el poste donde muere Charlie y lo podemos ver en el collar de la abuela. También está en el suelo del ático. En el cine, esto se llama omnipresencia visual. El sello no es una advertencia, sino una marca de propiedad. Lo más brillante es cómo la cámara de Aster refuerza esta mitología, ya que en la película nos explican que Paimon es un rey que exige un huésped masculino, y la película es básicamente un trámite administrativo para mudar su conciencia de Charlie a Peter. Por eso la cámara siempre se mueve con una precisión robótica, casi geométrica. No hay cámaras en mano temblorosa. Checa estos planos. ¿Te fijas cómo cada paneo y cada zoom se siente como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas? Y aquí es donde está el segundo elemento. Aster utiliza el efecto maqueta, no solo como un detalle estético, sino como una declaración de principios. Por ejemplo, en este universo los personajes no tienen alma, tienen hilos. Y mientras nosotros buscamos al monstruo en el closet, a ese ser sobrenatural, el verdadero terror está a plena vista, escondida en la composición de cada plano. Te lo explico. Porque Ari Aster nos mostró quién mueve los hilos, que en este caso sería el culto de Paimon. Ahora, esta técnica de la que te hablo nos muestra cómo se ven esos hilos. Hay que recordar que el trabajo de Annie era diseñar maquetas de manera profesional. Aquí el director no usa las casas de las muñecas de Annie como un simple trabajo macabro. Las utiliza como una metáfora visual del determinismo. En el cine, esto se conoce como el efecto maqueta. Pero para que lo entendamos te daré un sinónimo o un nombre con mucho más sentido. ¿Qué te parece el retablo? Piénsalo así. Un retablo es una representación cerrada. Una escena donde cada figura tiene un lugar asignado y no puede moverse de ahí. No sé si has tenido la oportunidad de ver en las catedrales o en las iglesias cómo el arte nos cuenta una historia. Por ejemplo, la de Jesús cargando la cruz a la colina del Calvario. En la película, al filmar la casa real como si fuera una de las maquetas de Annie, Aster nos está diciendo que los Graham no tienen alma, tienen hilos. Y como te repito, no son personas con libre albedrío, son figuras de un retablo trágico, esperando a que una mano gigante o algo externo, ya sea de culto o algo sobrenatural, las mueva a su antojo. Es por eso que la película te mantiene en una tensión constante. Y lo más aterrador es cómo esta estética contamina la realidad. Aster utiliza planos frontales, simétricos y una profundidad de campo que hace que las habitaciones se sientan claustrofóbicas, como si los personajes estuvieran atrapados entre cuatro paredes de madera que está ultra reforzada. Y esto causa terror, ya que al obligarnos al ver a la familia como muñecos dentro de una maqueta, Aster nos quita
cualquier tipo de esperanza. Y esto te lo voy a decir porque he escuchado en varios análisis que si le quitas el elemento de terror, la película seguiría siendo igual de grandiosa. Y no estoy tan de acuerdo porque me gustaría profundizar, ya que esto no es un drama familiar que sale mal. Estamos presenciando más bien la ejecución de un plano arquitectónico que ya está diseñado desde hace años, desde hace siglos, por un culto que sabe exactamente dónde va cada pieza y cómo este culto anticipa cada movimiento. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero ese es mi sentir. Porque en mi opinión puedo decirte algo fuerte. Hereditary o El legado del diablo es la mejor película de terror de los últimos 20 años. Porque sin duda le ha dado una refrescada y un giro de 180 grados al terror goofy que veníamos experimentando. Y si te gusta el análisis cinematográfico, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal, por favor, nos apoyarías muchísimo para poder seguir con este tipo de contenidos. Así es que si eres un cinéfilo y te consideras un cinéfilo de verdad, regálanos ese like, ya sabes dónde está el botón de like, por favor, ándale, no seas malo. Y suscríbete que es completamente gratis. Y lo prometido es deuda. ¿Qué rayos es un grimorio? Quizás has escuchado la palabra, quizá no, pero si la escuchas, de seguro piensas en películas de fantasía, pero en el siglo XVII eran algo mucho más real y honestamente bastante cotidiano para ciertos círculos. Discúlpame, al ser maestro de historia, a veces me engrano en estos temas, pero te lo voy a explicar súper rápido. Imagina que son como libros de cocina o manuales de instrucciones, pero en lugar de enseñarte a hacer un pastel o una receta, te daban los pasos exactos para invocar entidades, fabricar amuletos o encontrar algún tesoro. En una época donde la ciencia como la conocemos apenas estaba naciendo, mucha gente educada creía que el mundo espiritual tenía reglas tan rígidas como las matemáticas de hoy en día. Ahora, de todos esos libros, hay uno que es como el bestseller, entre comillas, absoluto del terror. Este libro es La llave menor de Salomón. Aunque se le atribuye al rey Salomón para darle, no sé si prestigio o quizá honrar su grandeza, en realidad es una recopilación de varios textos que se escribieron hace unos 400 años, aproximadamente. Lo que lo hace fascinante y aterrador es su nivel de detalle, ya que no habla de fantasmas genéricos o creados de la nada. Es una guía técnica que clasifica exactamente a 72 demonios con sus nombres, títulos nobiliarios y lo más importante para la película Hereditary, sus sellos o firmas personales. Así que lo que ves no es casualidad. Aquí es donde entra nuestro protagonista, el rey Paimon. En la sección del libro llamado Goetia, Paimon no es escrito como un monstruo con cuernos que sale de las sombras con patas de cabra, sino como un rey extremadamente leal a Lucifer. Este rey aparece montado en un camello y tiene el poder de enseñarte todas las artes y todos los secretos del mundo. Ahora, la interpretación histórica es que para los ocultistas de esa época, del siglo XVII, invocarlo no era un acto solamente de maldad pura, sino una especie de transacción o un contrato bilateral. Haz de cuenta que tú le dabas lo que él pedía, que en este caso era un recipiente o un cuerpo masculino, ojo, masculino, y él te daba conocimiento, poder y sobre todo riqueza. Lo que el director Ari Aster hace de forma brillante es tomar esta guía técnica, estos pasos y tratarlo con total seriedad. En la película el culto no está improvisado, como te digo, no nace de la nada, está siguiendo el manual de la llave menor de Salomón al pie de la letra. Por eso el terror en la película Hereditary se siente tan real y tan pesado, porque no estamos viendo una invención de Hollywood ni jumpscares baratos, sino la ejecución de un ritual que personas reales hace siglos creían que podía funcionar si seguían los pasos correctos. Y es que de verdad podríamos hablar todo el día de demonios y maquetas, así es que coméntame y escribe "yo quiero saber" para profundizar más en el tema de la demonología. Pero Hereditary no sería lo que sería sin las actuaciones que nos mantienen pegados a la pantalla o quizá hasta apartando la vista. Y te explico, Toni Collette. Lo de Toni es sinceramente una de las mayores injusticias de los Oscar. Su actuación no solo es terror, es un estudio crudo sobre el duelo y la pérdida de la cordura. Esa escena de la cena donde explota contra Peter es cine puro. Puedes sentir el odio y el amor chocando en su voz. Sus expresiones van más allá de la actuación, es una interpretación sublime. Y todo mundo habla de Toni Collette y no es para menos. Pero lo que hace Alex Wolff, quien interpreta a Peter, es brillante. Su transformación de un adolescente desorientado a una cáscara vacía lista para ser poseída es perturbadora. La escena del salón de clases donde pierde el control de su propio cuerpo es un despliegue físico impresionante y mira si no, ya que se rumora que Alex Wolff se tomó el papel muy en serio. Fíjate, para la escena donde Peter se golpea la cara contra un escritorio de la escuela, el actor le pidió al director Ari Aster que lo dejara usar un escritorio real y golpearse de verdad para que la reacción fuera auténtica. Al final, por seguridad, usaron una especie de espuma, pero la intensidad que puso en esa toma fue tan real que dejó a todo el equipo de filmación en un silencio total. Y el papá, Steve, interpretado por Gabriel Byrne, y Millie Shapiro, quien es Charlie, fueron también actuaciones magistrales. Byrne
es el ancla de la realidad, es el papá que intenta mantener la lógica en un mundo que por sí ya no tiene nada de lógica. Lo que hace su destino aún es inclusive más trágico. Y Millie, con solo unos minutos en la pantalla y ese chasquido de lengua, creó un icono de terror moderno que ya es parte de la cultura pop. Esta película no solo lanzó la carrera de Ari Aster, sino que consolidó a los estudios A24 como un estudio de referencia para el llamado Elevated Horror, que en español quiere decir el terror de autor. Gracias al legado del diablo, el público entendió que se puede hacer cine de género que sea inteligente, que sea visualmente impecable y que tenga una profundidad emocional. Es una película que sin duda envejecerá como los buenos vinos, que sinceramente no depende de jumpscares baratos ni de historias vacías, sino de un terror psicológico que se te mete bajo la piel y se queda ahí para siempre. Mi nombre es César, te recomiendo que te suscribas al canal y espero te haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.